Continuando con la segunda de las acciones del marketing mix de la empresa, hoy nos vamos a enfocar en los principales aspectos a tener en cuenta al fijar el precio de los productos. Si tenemos que hablar del concepto de precio, podemos decir que todos los productos tienen un precio, del mismo modo que tienen un valor. Las empresas que comercializan sus productos le fijan unos precios como representación del valor de transacción para intercambiarlos en el mercado, de forma que les permitan recuperar los costos en los que han incurrido y obtener cierto excedente. En el sentido más estricto, el precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o por un servicio. O también se puede decir que es la suma de todos los valores que los consumidores intercambian por el beneficio de poseer o utilizar un producto. La competencia en el precio se ha convertido en uno de los grandes problemas al que se enfrentan todas las empresas, siendo muchas de ellas las que todavía no han conseguido resolver esta problemática. En tal sentido, los errores más frecuentes a la hora de fijar el precio por parte de la empresa son fijar un precio demasiado basado en los costos. Esto es un error porque hay muchos factores adicionales que pueden aportar mayor valor al producto. Otro es no revisar el precio con la suficiente frecuencia. Así poder tener en cuenta todos los cambios que hay en el mercado. Otro es fijar el precio independientemente del resto de las variables del marketing mix. Este es un error porque todos los elementos del marketing mix persiguen alcanzar un mismo objetivo, por lo cual deben estar perfectamente coordinados todos entre ellos. Y por último, fijar un precio que no varíe lo suficiente para los distintos productos, segmentos del mercado y circunstancias de compra. Las principales características del precio como elemento de marketing mix de las empresas son: es un instrumento a corto plazo. Esto es porque es flexible, ya que puede ser modificado rápidamente y sus efectos son inmediatos sobre las ventas y también sobre los beneficios. Es un poderoso instrumento competitivo, sobre todo en los mercados donde hay pocas regulaciones. Influye tanto en la oferta como en la demanda. De hecho, en términos económicos, el precio es una variable que define a ambos factores, tanto a la oferta como a la demanda. Es el único instrumento del marketing mix que proporciona ingresos, ya que el desarrollo de los productos, la comunicación y la distribución, que son los otros elementos del marketing mix, conllevan un costo para la empresa. Tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el consumidor o el usuario, ya que es un factor clave en la idea que el consumidor tiene del producto y en su decisión de compra. En muchas decisiones de compras es la única información disponible que se tiene, el precio. En cuanto a la fijación del precio, las decisiones que la empresa toma en cuanto a este tema se ven afectados tanto por factores internos de la empresa como externos. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los factores internos y externos que van a influir en la fijación del precio. Cuando hablamos de factores internos, hablamos de los objetivos de marketing, que con el resto de las variables, todas tienen que contribuir a cumplir los objetivos. Las estrategias de marketing, que como se dijo antes, tienen que estar todas las variables coordinadas
para armar una estrategia que nos permita alcanzar los objetivos del marketing. Los costos, siempre hay que tener en cuenta el precio mínimo al cual la empresa puede vender. Y las consideraciones de organización, es decir, quién dentro de la empresa será la persona encargada de fijar los precios. Esto en cuanto a factores internos, que son aquellos factores que dependen de las decisiones que en la empresa se tomen. Ahora vamos a ver cuáles son los factores externos, es decir, que están fuera de la empresa y que la empresa debe tener en cuenta a la hora de fijar los precios. La naturaleza del mercado y de la demanda. Acá, así como el costo fija el límite mínimo de los precios, las características que tenga el mercado al que nos vamos a dirigir con nuestro producto y cuál es, digamos, la demanda que este mercado tiene, va a influir en que nuestro producto determine su límite superior en cuanto al precio. Otro factor a tener en cuenta son los costos de las competencias, así como los precios y la oferta que ellos tengan. Junto con la reacción de la competencia, cuando la propia empresa modifica sus precios, son factores a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la empresa no vende sus productos en un contexto de mercado aislado, sino que el mercado, antes de decidirse por un producto, ya en un producto en concreto, compara entre las distintas alternativas que se le ofrecen. Y otros factores en cuanto a lo externo que hay que tener en cuenta es a circunstancias particulares del entorno, es decir, variables políticas, legales, económicas, culturales, etc., que son fuerzas externas y que pueden afectarnos. Por ejemplo, en una época de crisis económica, la empresa debe tener en cuenta que el consumidor será más sensible al precio de los productos. Bien. La fijación de precios no es tarea sencilla. Acá hay que tener en cuenta que la empresa, para fijar los precios, debe tener en cuenta los costos. ¿Por qué son importantes los costos? Porque van a determinar el precio mínimo al que voy a poder vender mis productos. ¿Por qué mínimo? Porque menos de eso ya no estaría cubriendo los costos. Por otro lado, tiene que tener en cuenta el valor máximo, que va a estar determinado por el valor percibido por el consumidor. Es el valor máximo al que se lo va a poder vender. Acá la empresa lo que va a tener que hacer es, porque si se vende a un precio demasiado bajo, no se va a obtener beneficios. Y si se vende a un precio muy alto, no va a haber quien lo compre. Entonces tiene que buscar el equilibrio entre el precio más alto y el precio más bajo. Para encontrar el precio más adecuado entre estos dos extremos, la empresa debe tener en cuenta los precios que fija sus competidores. Bien, ahora nos enfocamos en el método que se basa en los costos. Estos métodos se centran en los datos de costos que posee la empresa para la fijación de los niveles de precios finales a sus productos. En este sentido, se consideran los métodos más objetivos y justos, aunque también son criticados porque suponen adoptar una visión que es demasiado estrecha del concepto que se tiene del producto en sí mismo y no contempla aspectos adicionales que pueden aportar un valor superior al producto. Dentro de este método tenemos el método del costo más margen y el método del beneficio objetivo. Por lo tanto, en estos métodos
en estos dos que acabo de mencionar, la empresa analiza su producto como una suma de elementos en el cual calcula los costos de producción y fija un precio en función al beneficio objetivo. Entonces acá, si tenemos que hacer una línea de prioridades, decimos que primero está el producto, después está el costo, en función a eso el precio, según el margen que se quiere ganar, y recién después está el valor percibido por el consumidor. Bien, acá vamos a hablar de otro método. Es el método que se basa en el valor percibido. Estos métodos se basan en el valor que los consumidores le dan al producto para fijar su precio y no en el costo del mismo. Como les dije anteriormente, el valor percibido por el consumidor va a ser el que marque el límite superior del precio del producto. Su fundamentación es subjetiva. Por eso es importante que la empresa sea capaz de conseguir que el comprador identifique cuál es la importancia que le asigna a cada uno de los distintos atributos que hacen al producto, para poder establecer un precio que refleje con la mayor precisión posible el valor del producto. Acá, si tenemos que hacer una línea de a qué se le da prioridad, decimos que primero están los consumidores y el valor que ellos perciben, después el precio y el costo y el producto, a diferencia del anterior, es lo último que se tiene en cuenta. El método que se basa en la competencia, que recuerden como vimos al principio, el más alto era el que tenía en cuenta la percepción en cuanto al valor del producto por parte del consumidor, el más bajo era el que tenía en cuenta los costos, y si buscamos un método donde tengamos un precio promedio, íbamos a basarnos en la competencia. Este método se centra en el carácter competitivo del mercado y en la actuación de las demás empresas frente a las acciones que llevamos a cabo nosotros. Este método es más real y se encuentra sujeto a un alto componente probabilístico. Por lo general, suelen utilizarse como complemento de los otros métodos de los que hablamos anteriormente. Y sobre todo se da en mercados donde hay una alta competitividad. En este método, los precios se fijan en función de los precios ofertados por la competencia y en cómo reaccionará esta ante una disminución o un aumento en nuestros productos, en los precios de nuestros productos. Por lo tanto, el método consiste en que la empresa, ante los cambios de precios de un competidor, se plantee qué ocurrirá si lo siguen dichos aumentos o si permanece en el nivel actual de precios. Además, debe valorar también qué es lo que van a hacer sus competidores directos. Para esto, la empresa formula diversos escenarios ante los cuales modifica o no sus precios e intenta cuantificar frente a las distintas acciones de los competidores qué es lo que va a ocurrir con nosotros. Las estrategias de fijación de precios son un conjunto de normas y formas en que actúa la empresa en cuanto a las variables del precio. Y estas van encaminadas a los distintos objetivos que deben ser acordes a los objetivos generales de la empresa. A continuación vamos a ver las distintas estrategias y que estas se pueden clasificar desde distintas perspectivas. Vamos a ver las estrategias diferenciales, las estrategias para productos nuevos, las estrategias para líneas de productos y las estrategias de precios geográficos. Dentro de las estrategias están las estrategias diferenciales. Cuando hablamos de las estrategias diferenciales,
son estrategias que lo que tratan es a consumidores con diferentes características. Y de esta manera lo que se busca es incrementar el volumen de ventas y por ende de beneficios. En este sentido, se vende el mismo producto pero a precios distintos según la situación, el momento, las características del cliente, etc. Y entre ellas podemos ver, por ejemplo, los precios fijos. Los precios fijos se dan en aquellos productos de compra frecuente y de bajos precios. Es un producto que se vende siempre a un precio bajo y en las mismas condiciones. Después están los precios variables. En este caso existe una flexibilidad en cuanto al precio y en cuanto a las condiciones de venta. Y es un precio más ligado a productos que son más caros, ¿sí? Con un precio más elevado, como por ejemplo en el caso de una vivienda o de un automóvil. Después están los descuentos por cantidad, que son las bonificaciones. Acá hay una reducción del precio unitario, cuando el comprador adquiere el bien en grandes cantidades. Por ejemplo, no sé, sacando una cantidad X de fotocopias o comprando mercaderías al por mayor. Después tenemos los descuentos por pronto pago. Acá es cuando se le reduce el precio a una persona que compra un producto y decide pagarlo en efectivo. Entonces se le hace un descuento por pronto pago. Después está el aplazamiento en el pago. En este caso es cuando una persona compra productos de un alto precio, entonces se decide dejárselo para que lo pague en cuotas. Se les da plazos para ir pagándolo. Después están los descuentos aleatorios, que son las ofertas. Es cuando, por ejemplo, en el mercado ponen de viernes a domingos ofertas. Después están los descuentos periódicos, que son las rebajas. Es la reducción de precios en tiempos o en lugares determinados donde hay un conocimiento previo por parte del consumidor. Por ejemplo, cuando se rebaja la ropa de verano, llegado el invierno o viceversa. Después están los descuentos en segundo mercado, que es en el caso donde la reducción en el precio solo afecta a consumidores que reúnen ciertas características. Por ejemplo, los jubilados que disfrutan de descuentos en determinados días en el mercado. Después están los precios de profesionales, que son los precios estandarizados por servicios específicos, como por ejemplo las consultas médicas o un abogado. Y por último están los precios éticos, que son los precios que son distintos en función al fin social que tenga el bien que se está vendiendo o la capacidad de pago del cliente. Por ejemplo, los medicamentos esenciales suelen tener un precio bajo, mientras que productos como el alcohol o el tabaco los sobrecargan de impuestos. Ahora vamos a ver las estrategias que suelen aplicarse para los productos nuevos. Cuando un producto está en las primeras fases del ciclo de vida del producto, se pueden seguir dos estrategias de precios. Una es los precios de introducción o penetración en el mercado. ¿En qué consiste? Consiste en fijar precios bajos desde el principio para conseguir la mayor penetración en el mercado con nuestro producto. El ejemplo de esto se da en los productos que se quieren fomentar como por ejemplo, no sé, el lanzamiento de nuevos de alguna bebida. Esta estrategia se utiliza cuando lo que se pretende es obtener una alta cuota en el mercado, es decir, darse a conocer en el corto plazo.
entonces se introduce una prueba del mercado, del producto en el mercado, perdón. Acá se utiliza el precio como un arma de defensa contra la competencia. Por otro lado, tenemos los precios de tamizado gradual o desnatado, que se llama. En este caso, la estrategia es fijar un precio alto, al revés del anterior, con una alta inversión en promoción para atraer al mercado e ir trabajando paulatinamente en el precio para atraer luego a los otros segmentos. Por ejemplo, se da en el caso de productos tecnológicos como televisores, celulares, computadoras, etc. Esta estrategia es aconsejable cuando se dan las circunstancias como pueden ser que son productos innovadores y que son difíciles de imitar, y lo que se busca es una recuperación rápida de la inversión que se hizo con ellos. Bien, ahora vamos a ver la estrategia para líneas de productos. Al diseñar una estrategia de precios para una línea de productos, debe tenerse en cuenta el beneficio global de la línea y no solo el de cada uno de los productos que la integran. También hay que tener en cuenta la reacción entre la demanda de los distintos productos que conforman a la línea. Entre las que se destacan son, por ejemplo, la líder de pérdidas, digamos, ¿no? Que consiste en tener uno o dos productos que no dan demasiado beneficio, que incluso dan pérdida, pero que atraen al consumidor. No sé, en el mercado, por ejemplo, suele utilizarse folletos donde ponen un determinado producto en oferta para atraer al cliente, porque se sabe que una vez que el cliente llega al lugar va a comprar otras cosas. Después están los precios de productos cautivos. Por ejemplo, se va a comprar un lápiz y a su vez se le ofrece un producto complementario. En el caso del lápiz sería una goma. En estos casos son productos complementarios que son absolutamente necesarios para utilizar el principal. Y se fija un precio bajo al principal para estimular la compra y asegurarse así la demanda de los productos complementarios. Después tenemos el precio del paquete. En este caso, cuando se trata de fijar el precio de un producto, de una línea, que son complementarias, pues puede fijarse un precio del paquete que resulte inferior a la suma de los dos precios parciales de los componentes, para así estimular un mayor consumo de productos. Por ejemplo, en la crema y el limpiador de cutis, en el caso de marcas cosméticas. Otro precio es el precio con dos partes. Acá lo que se busca es dividir el precio del servicio en dos. Una parte fija y otra parte en abono, en cuotas, en abono. Ese es el típico servicio de celular, donde ofrecen a partir de determinado uso un abono y después, si se excede de ese importe, se le sumará un precio variable al principal. Y por último tenemos un precio único. Ahora, por una cuestión inflacionaria no hay, pero en un tiempo y en otros países existe el hecho de que haya lugares donde venden todo tipo de productos pero a un único precio. Por ejemplo, todo por $1, todo por $1, €1. Hoy es difícil de imaginarlo, pero es una estrategia de precio que, bueno,
en un determinado contexto se puede aplicar. No sería hoy el momento ni el lugar para aplicarlo por parte de las empresas, pero existe y en algún momento puede ser aplicable. Estrategias de precios psicológicos. Estos se fundamentan en el modo en el que el mercado percibe los precios y la asociación que hace el consumidor en función a las características o atributos que el producto tenga. Las más comunes son, por ejemplo, el precio impar. Son esos productos que son de categorías inferiores y que en función por funciones promocionales lo que se busca es precios que acaben con cifras, por ejemplo 99,99, que son muy comunes de ver, que en vez de poner 100 poner 99,99, que en realidad dice lo mismo, pero tiene un impacto psicológico que parezca que el precio es menor. Después están los precios redondeados. Los precios redondeados generalmente se redondean para arriba, a diferencia del anterior, y que dan la impresión de que se trata de un producto o un servicio que es de categoría, que es superior. Muy común es esto que pase en los restaurantes gourmet, donde los precios suelen componerse de cifras redondeadas. Después también tenemos los precios de prestigio. En este caso lo utilizan este tipo de estrategias marcas con precios donde esos productos tienen precios altos y que se asocia con la calidad. Por ejemplo, las carteras Vuitton. Después también tenemos el precio habitual. ¿A qué se le llama precio habitual? Son aquellos productos que suponen un precio asociado es decir, se asocia a un producto que cualquiera sea la marca que uno elige, el precio va a ser igual. Es como normal para cualquier marca elegida. Y que si tiene un precio superior se sabe que el consumidor no lo va a elegir. Las estrategias de precios geográficos se fijan en función a los criterios geográficos o de proximidad, siempre intentando atraer a la demanda más alejada o ampliar el radio de acción al que llega nuestro producto. O simplemente intentar de promover las ventas en un área determinada. Acá, para determinar el precio, el vendedor debe considerar también el gasto del envío. Y en este caso, va a establecer políticas para la asignación de precios donde se dé que o el comprador pague por el gasto del envío, que el vendedor pague por el gasto del envío, o compartan los gastos entre el comprador y el vendedor. Obviamente que esto lo va a determinar la empresa en función a los beneficios que le dé esa venta. Bueno, y hasta aquí llegamos con lo que es el precio. Ya en el marketing mix vimos producto y precio. Nos quedan dos variables que vamos a ver en las próximas clases. Espero que les haya servido.